Curiosidades M. 10 minutos de datos curiosos cortos, parte 28. La escalera de caracol más alta del mundo se llama la Escalera al Cielo de Taihang. Se encuentra en el Gran Cañón de Taihang, en la provincia de Linzhou, en China. Tiene 321 escalones y mide nada más 88 metros. El Gran Cañón de Taihang es un lugar turístico, por lo que originalmente se planeaba construir un teleférico, pero las autoridades decidieron construir en su lugar esta escalera con la idea de ofrecer una mejor experiencia a los turistas, aunque no cualquier turista puede subir, ya que para pisar sus escalones se deben cumplir con algunos requisitos como ser menor de 60 años y asegurar que no se tienen problemas cardíacos ni pulmonares, e imagino que tampoco tener problemas en las rodillas. Gary Hoy era un abogado originario de Toronto, pero además de dedicarse a las leyes, también vendía ventanas, asegurando que eran sumamente resistentes. Él solía venderlas en oficinas ubicadas en lo alto de los rascacielos, y estaba tan seguro de la resistencia de su producto que acostumbraba a hacer una demostración. Una vez que la ventana estaba colocada, corría y se arrojaba hacia ella, rebotando graciosamente al interior, quedando ileso tanto él como la ventana. Sin embargo, un mal día, estaba haciendo una de sus acostumbradas demostraciones en el piso 24 de un edificio. Como siempre lo hacía, corrió hacia la ventana a toda velocidad hasta que chocó con ella, pero en esa ocasión no rebotó hacia adentro, sino que el cristal se despegó del marco, provocando que el pobre abogado saliera expulsado hacia la banqueta que se encontraba, como dije antes, 24 pisos abajo. Lo irónico del asunto es que, aunque obviamente el abogado falleció tras la caída, la ventana no se rompió. El problema es que no había sido colocada correctamente y por eso se despegó. Mucha gente utiliza las palabras literal o literalmente para dar énfasis o exagerar alguna cosa. Por ejemplo, literal, ayer llovió mucho, para decir que llovió demasiado, o ella se siente literal muy feliz, para decir que ella se siente muy feliz. Otros ejemplos son, me siento literalmente muerto de cansancio, para expresar que se está muy cansado, o este celular me costó literalmente un ojo de la cara, para expresar que dicho celular costó mucho dinero, pero esas expresiones son incorrectas, porque las palabras literal y literalmente no se utilizan para dar énfasis o exagerar alguna cosa, sino para indicar que una expresión no se está diciendo en sentido metafórico o figurativo, y lo que se está diciendo pasó tal cual como se escucha. Digamos que sirven para diferenciar entre una frase metafórica y una que no lo es. Por ejemplo, la expresión esa persona se está muriendo de calor es una expresión metafórica y se entiende como que una persona está sintiendo tanto calor que hasta está sudando, sin embargo está bien de salud. Pero si decimos esa persona literalmente se está muriendo de calor, estamos dando a entender que cierta persona está en un lugar con una temperatura tan alta como dentro de un auto con las ventanillas cerradas en medio del desierto a mediodía, y el calor es tanto que está poniendo en riesgo su vida o incluso ya lo está matando. Por eso literalmente se está muriendo de calor. Otro ejemplo es, le conté un chiste y se murió de risa. Es una expresión metafórica y se entiende como que el chiste era tan gracioso que la persona no dejaba de reír. Pero si decimos, le conté un chiste y literalmente se murió de risa, estamos diciendo que la persona rió tanto que su corazón dejó de latir y literalmente murió de risa. Por eso los ejemplos que mencioné al principio son incorrectos, porque decir, me siento literalmente muerto de cansancio no tiene sentido porque quien lo está diciendo sigue vivo. Y el otro ejemplo, este celular me costó literalmente un ojo de la cara, sí puede ocurrir, pero se estaría expresando algo feo, que una persona perdió un ojo quizá en un accidente de trabajo y con el dinero de la indemnización se compró un celular. En ese caso sí se podría decir, este celular me costó literalmente un ojo de la cara. Así que ya lo saben, amigos curiosos, no utilicen las palabras literal o literalmente para todo. Otra palabra que también es utilizada incorrectamente es demasiado. Por ejemplo, te amo demasiado, o esa película me gusta demasiado, o te agradezco demasiado, o esa persona es demasiado buena, o el canal de Curiosidades M es demasiado interesante. Bueno, mi canal sí es interesante, pero decir que es demasiado interesante es incorrecto. ¿Pero por qué? Porque se suele utilizar la palabra demasiado como sinónimo de mucho, bastante o suficiente.
suficiente, o pensando que se dará más énfasis o mayor importancia, cuando en realidad algunos sinónimos de la palabra demasiado son excesivo, en demasía, de más o sobrado. Como adjetivo se utiliza para expresar que algo excede de lo necesario o de lo conveniente. Por ejemplo, ayer llovió demasiado, tanto que las calles se inundaron, o hay demasiada contaminación, tanta que nos arden los ojos, o hace demasiado ruido, tanto que me duelen los oídos, o ese sillón es demasiado grande, tanto que no cabe por la puerta. Por otro lado, la palabra demasiado no se utiliza para describir o calificar cosas positivas. Por ello es incorrecto decir te amo demasiado, porque estamos dando a entender que amamos en exceso a una persona, tanto que nos hace daño. Basta con decir te amo mucho, o te amo bastante, o te amo suficiente. Tampoco es correcto decir te agradezco demasiado, o esa persona es demasiado buena, o ese canal es demasiado interesante, porque no tiene sentido. Así que ya lo saben, amigos curiosos, no utilicen demasiado la palabra demasiado. El baloncesto o básquetbol fue inventado en 1891 por James Naismith, un profesor de educación física que trabajaba como entrenador en la Universidad de Springfield en Massachusetts, Estados Unidos. La idea surgió cuando al profesor se le pidió que pensara en un juego en el que los atletas universitarios pudieran entrenarse dentro del gimnasio durante el invierno. El profesor dividió a los estudiantes en 2 equipos y mandó colgar 2 canastas o cestos de duraznos a 3 metros del piso. Los atletas deberían recorrer la pista del gimnasio de un extremo a otro y encestar un balón, en ese tiempo de fútbol, dentro de la canasta. Por eso se le llama baloncesto, porque se metía el balón en un cesto, o en inglés una ball dentro de una básquet o canasta, basketball. Por cierto, en este caso sí aplica la expresión, el jugador metía el balón literalmente en una canasta, porque en ese tiempo se utilizaba una canasta de duraznos, y como se utilizaban canastas, a los puntos en el básquetbol también se les llamaba precisamente canastas. Bueno, todavía se les dice así, aunque ya no se utilizan canastas, sino aros. El caso es que el juego era un poco lento, porque cada vez que un jugador metía el balón dentro de la canasta, tenía que subir por una escalera para recuperarlo. Tiempo después, se les ocurrió la genial idea de recortar el fondo de la canasta para que el balón simplemente cayera, y más adelante reemplazaron la canasta por un aro metálico. Seguramente les ha pasado alguna vez que pronuncian una palabra extranjera como está escrito, por ejemplo Google en vez de Google, o Nike en vez de Nike, o Amazon Prime en lugar de Amazon Prime, y alguien los corrige salvajemente como si hubieran cometido un pecado mortal. Pues bien, ahora pueden defenderse diciendo que, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, no existe prohibición de pronunciar las palabras extranjeras como están escritas. También pueden decirle a esa persona que los corrigió que, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, existen 2 maneras de pronunciar una palabra extranjera, como se pronuncia en su idioma original y como está escrita. Así que, por ejemplo, se puede decir Facebook y Facebook. Ambas maneras son correctas. Algunos bebés nacen con una fina capa de vello cubriéndoles varias partes del cuerpo como el rostro, las orejas, la espalda, los brazos, etc. Es como si el nuevo bebé fuera un descendiente del hombre lobo, pero no, ese pelillo se llama lanugo, no lanudo como el perro lanudo, sino lanugo, y algunas personas podrían confundirlo con vello corporal, pero no es lo mismo. Todos tenemos ese lanugo antes de nacer, ya que aparece alrededor de la semana 13 de gestación y comienza a caerse dentro del útero durante la recta final del embarazo, aproximadamente en la semana 40. La función del lanugo es proteger la delicada piel del bebé dentro del útero ante la ausencia de grasa subcutánea y, como dije antes, comienza a caerse en la recta final del embarazo. Así que cuando un bebé nace con lanugo, indica que fue un parto prematuro, aunque no siempre es así, pues en otras ocasiones, aun siendo la fecha correcta del parto, el bebé puede nacer con un poco de ese pelillo, mismo que comienza a caerse solo con el paso del tiempo. Cuando tenemos la convicción, la decisión, la disposición y el deseo de hacer algo para nuestro bienestar, como la tarea, un trabajo, ejercicio, etc., y nos esforzamos para ello, es porque tenemos la voluntad de hacerlo. Pero también existe algo llamado voluntad, que se define como el acto de no querer. La voluntad es cuando decidimos y estamos convencidos de no querer hacer algo que es bueno para nosotros, y por lo mismo no nos esforzamos lo más mínimo.
Por ejemplo, cuando aconsejamos a una persona que deje de fumar o beber, quizá nos dirá que sí lo ha pensado, pero en realidad tiene toda la voluntad, es decir, que está decidido a no dejar de hacerlo. Eso es todo, amigos curiosos. Si el video les gustó, compártanlo con sus amigos, y si no les gustó, compártanlo con sus enemigos. Por ahora me despido, deseando que tengan un excelente día. Cuídense mucho y recuerden que esto es Curiosidades M.